Hola, bienvenidos. El tema de hoy es cómo vencer el temor. Primero que nada debemos entender qué es el temor. El temor es una emoción. El temor es un sentimiento de inquietud o angustia que nos impulsa a oír o evitar aquello que consideramos peligroso. Ciertamente, el temor en sí no es eh, ofensivo para nosotros. Podría ser, por ejemplo, si estás en tu casa sola, solo, y escuchas un ruido y te alerta. Es un mecanismo de alerta para nosotros, ¿verdad? Necesitamos ir a investigar qué es y de qué manera podemos resolver esa situación. ¿Ah? Pero cuando el temor se convierte en una angustia, en una ansiedad, en algo que nos impide funcionar de manera efectiva en lo emocional o en nuestra vida diaria, es cuando ya ha tomado otro nivel. ¿Y por qué? ¿Por qué vivimos a veces en temor? Porque estamos enfrentando algo desconocido. Entonces, ante lo desconocido, lo primero que debemos hacer, ¿verdad?, es analizar qué es lo que nos está haciendo temer. Por ejemplo, muchas veces nos vamos a enfrentar con enfermedades, muchas veces nos vamos a enfrentar con situaciones que están fuera de nuestro alcance. Entonces, esa situación, si no la entendemos, no la analizamos y no vemos más allá de la situación, va a sobrellevarnos, va a tomar control de nuestra mente, de nuestro corazón y va a empezar a sembrar ese pánico, ese temor, esa ansiedad en la que vamos a vernos sumergidos y no vamos a ver más allá. Y no estamos solos, todos enfrentamos temores, todos enfrentamos incertidumbres, pero ¿de qué manera podemos salir en victoria de esta situación? ¿Cómo puedo vencer ese temor y estar sobre esa circunstancia? Bueno, Jesús nos enseña. Jesús se encontraba con sus discípulos y te lo voy a leer en Lucas 8:22 al 25. Decía: aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, está hablando de Jesús, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y lo despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo, ¿dónde está su fe? Atemorizados, se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y los obedecen? Aquí podemos ver que Jesús va con sus discípulos, entran, dice que están en un lago, ¿no? Y empezaron se desencadenó una tempestad. Entonces, obviamente, quién no se va a asustar, ¿verdad? Estando en pleno lago y con todo eso que está viniendo. Entonces, los discípulos van y despiertan a Jesús, ¿no? Todavía le dicen, vamos a morir, ¿no? Perecemos. Entonces Jesús se levanta y lo primero que hace, reprende, ¿no? Eh, reprende al viento
y a las olas y todo se vino en calma, ¿no? Sobrevino la calma, dice. Entonces, Jesús les da la respuesta a ese temor que tenían. ¿Dónde está su fe? Entonces, podemos ver aquí como Dios nos está dando la respuesta para el temor, la fe. La fe es muy importante porque esa nos permite ver a Dios en lugar de ver a la circunstancia, de ver que puedo confiar en Dios y a pesar de que a lo mejor la situación no cambia, pero lo que está sucediendo dentro de mí no va a sobrellevarme, ¿no? Entonces, la respuesta para el temor es la fe. La fe en quién es Dios. La fe en saber que Él está en mi barca. Es lo principal. Entonces, ¿cómo puedo obtener esa fe? Primero que nada, ¿no? Conocer al Señor Jesús. Conocer al Señor Jesús, entregarles nuestras vidas para que Él tome control, ¿verdad? Y segundo y tercero, la oración. La oración es primordial para poder entrar en esa fe. Hablar con Él, explicarle lo que estoy pasando y dejar que Él empiece a llenarme con su palabra, escuchar su consejo en qué hacer en esta situación, si tengo que cambiar, si tengo que hacer, ¿no? Entonces, la oración y la palabra de Dios van a ser nuestras armas para que podamos vencer ese temor. Así que quiero recordarte que el temor nos va a cegar, nos va a paralizar y no nos va a permitir ver la realidad y nos impedirá que escuchemos a Dios y su palabra y la verdad de la circunstancia. Muchas veces vamos a creer más la circunstancia que a Dios y no debe ser así, ¿no? Las circunstancias de los discípulos es que realmente se estaban hundiendo esa tormenta, pero no, fe. Fe nos va a mantener orientados, ¿no? Y podemos ver que también la fe nos va a permitir ver las cosas de la manera que Dios las ve. Entonces es un contraste y una decisión que debemos de decidir en ese momento, ¿no? No está mal que nos preocupemos, no está mal que pensemos, no está mal que diga, estoy enfrentando esto y no sé qué, pero venir en oración, escuchar al Padre, escuchar su palabra y tratar de ver las cosas de la manera que Él las ve. Y Jesús nos dejó una promesa. Nos dejó esta promesa en Juan 14:27, que dice, la paz te dejo, mis paz te doy, y no te la doy como el mundo te la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Entonces, esa promesa debemos atarla a nuestro corazón, atarla a nuestra mente y pensar la próxima vez que me encuentre ante una situación que me llene de temor, de angustia, debo de pensar, no, su paz la dejó para que yo pueda enfrentar esta situación. Y a través de la fe, que es creyendo que voy a salir de esta sin aún verlo, esa paz, esa fe nos va a sacar de ese estado de temor, de pánico, de ansiedad. Bueno, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Espero que encuentres fe en el Señor Jesús, que puedas entender que hay cosas más importantes para Dios, para tu vida, y que no estamos solos, tenemos su palabra, pero debemos venir a Él, ¿verdad? Debemos venir a Él porque en Él vamos a encontrar
las armas y la fortaleza que necesitamos. Bueno, espero verte la próxima. Gracias por estar aquí. Espero salgas victorioso, victoriosa con la paz y la fe de Cristo Jesús. Adiós y te veo la próxima.